Y nos vamos ya mismo a la comunicación con Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, legislador por... yo siempre me confundo, ¿Avanza Libertad o La Libertad Avanza? No, Ramiro, ayúdame con esto. Así digo bien el nombre, porque no es lo mismo. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo La te libertad va? avanza. Siempre que digas la libertad está bien, que digas la palabra libertad. Mientras esté bien. la palabra libertad está bien. Bueno, Ramiro, nosotros contábamos una suerte de lectura más global para que se pueda entender quienes nos están viendo, digan, bueno, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué estamos discutiendo una cuestión como la coparticipación y está la Corte de por medio? ¿Cuál es la lectura que se hace, no solamente desde tu espacio político, sino también desde la ciudad y desde la legislatura respecto de esta decisión, que es una cautelar por el momento? Bueno, todo esto, como muy bien contaron ustedes, surge de ese momento de conflicto en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno nacional decidió que lo teníamos que pagar los porteños. Lamentablemente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante esto, actuó creando un nuevo impuesto. Entonces, la discusión que se viene ahora es la cancelación de la eliminación de este impuesto, que es un impuesto que se cobra cada vez que usamos la tarjeta de crédito, y por supuesto, la devolución de los impuestos que cobraron, como también la devolución de todo lo que se cobró durante este tiempo, todo lo que no recibió la Ciudad de Buenos Aires sobre la cuestión de la coparticipación. Claro. Entonces, Ramiro, lógicamente debería ser así, ¿no? Lógicamente debería funcionar de la misma manera. Si hay devolución, también tiene que haber devolución de lo que se cobró para poder empatar ese dinero que faltaba. Sí, nosotros lo que siempre planteamos es que no era necesario cobrar un impuesto, sino administrar mucho mejor los recursos y bajar el gasto. O sea, aprovechando esta situación que no era la situación ideal, tenían que aprovechar para acomodar el gasto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es muy ineficiente y muchas veces termina recayendo muchas veces no siempre termina recayendo sobre los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Ramiro, acá, digamos, van con la posición del gobierno porteño, más allá de que ustedes suelen tener bastantes diferencias con Juntos por el Cambio, más que por ahí otro sector de los liberales. En este caso, están políticamente en el mismo lugar. Digamos, está bien el fallo de la Corte, está bien que se quite el impuesto a las tarjetas de crédito. Está bien que el fallo de la Corte, pero nosotros somos los que propusimos sacar el impuesto. Si no estuviéramos nosotros, no lo hubiera hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pero como saben que los liberales estamos en la cancha ahora, tienen que hacer lo que nosotros entendemos que es lo correcto y quieren quedar bien con nuestros votantes. O sea, es típico de lo que hace Juntos por el Cambio comúnmente. Suele copiar estrategias, digamos, de cómo funciona el tema impositivo de los espacios que le va bien como el nuestro. Ramiro, esto que está ocurriendo y que anuncia Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, en una conferencia de prensa, que es retrotraer aquel impuesto y además el tema de los ingresos brutos, etcétera, ¿tiene que pasar necesariamente por la legislatura? Sí, es un impuesto, entonces seguramente en las próximas semanas, si es que están dispuestos a llamar a una sesión, vamos a estar votando la eliminación de este impuesto y nosotros también vamos a proponer que sea retroactivo y que no se vuelva a aumentar el gasto público en obras públicas, porque ya tenemos demasiadas bicisendas y queremos que no es necesario más bicisendas hacia Buenos Aires. ¿Están dentro del presupuesto nuevo más bicisendas? Digo porque las mencionaste. No. O sea, ¿por qué digo lo de las bicisendas? Porque hoy en las declaraciones del jefe de gobierno dijo que habían recortado la obra pública por la cuestión de que le habían achicado la coparticipación y que ahora iban a poder volver a gastar en obra pública. Y como sabemos que la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires son bicisendas, lo que estamos pidiendo es que no hagan más bicisendas. Lo dije de forma irónica. Como diciendo, por favor, o sea, bueno, está el Metrobús también, Ramiro. Está el Metrobús también, Ramiro, ¿no? Digo, está el Metrobús que le resuelve la vida a bastantes porteños y gente que viene a trabajar a la ciudad. Yo no hablé del Metrobús, yo hablé de la... No, pero por eso digo, entre la obra pública también está el Metrobús. Pero ya está hecho el Metrobús. No, acá lo están haciendo. Mira, acá hay todo un tramo que se está construyendo todavía. Damos fe de eso, que llegamos a hacer. Vos sabés lo que cuesta llegar acá. Qué grave lo que me estás diciendo. Quiere decir que pusieron bicisendas en Avenida Libertador, que ya había bicisendas, agregaron carriles antes de hacer el Metrobús. Ahora O sea, es más grave todavía. Si me decís que todavía no estaban terminados, no está terminado. Lo grave, la pésima gestión que tienen. Y Ramiro, otro punto que anunció el jefe de gobierno, y perdón acá que leo para decirlo como lo dijo él, como lo dijo Larreta, es que va a mandar a la legislatura un proyecto para reducir la tasa de impuesto de los ingresos brutos para instrumentos financieros, que pasaría del 8 al 2.85%. ¿Ustedes van a acompañar también este proyecto? Sí, o sea, me causa gracia que está diciendo que va a enviar proyectos que ya están escritos y ya los enviamos nosotros.
podría votar los nuestros. Ok. Bueno, pero van a acompañar en términos generales la iniciativa. El proyecto de derogación, de la eliminación de la derogación del impuesto a los sellos, a la tarjeta de crédito, Sí. va a tener que votar el nuestro. Porque fuimos los primeros en presentarlo, por supuesto. Claro, claro. Vos decías recién si están dispuestos a debatir y a llamar a una sesión. ¿Cómo están en ese orden? Porque digo, hoy, por ejemplo, tuvimos, después nosotros vamos a estar contándolo aquí, pero tuvimos la frustración de lo que iba a ser la última sesión en la Cámara de Diputados Nacional. ¿Cómo está la legislatura en términos de funcionamiento y de la extensión de las sesiones? Estamos ya casi a fin de año y después llegará el verano, ¿no? La legislatura, Juntos por el Cambio, tiene mayoría. Muchas veces actúa como una escribanía. Entonces, si no llaman, es responsabilidad de ellos. Si no salen las leyes, son responsabilidad de ellos. A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, la legislatura, las leyes que ellos quieren salir, salen, las que no quieren salir, no salen. O sea, por eso cuando yo presento un proyecto de ley y no sale, es entera responsabilidad de Juntos por el Cambio. Ahora, la discusión acá, Ramiro, es cómo quedan afectadas las otras provincias. Ya muchísimos gobernadores peronistas salieron a protestar por el fallo de la Corte, apoyando al gobierno nacional. Esto puede perjudicar sobre todo a la provincia de Buenos Aires, que es un espacio en el que, bueno, también ustedes están haciendo pie, intentando expandir la figura de Milei por todo el país. ¿Cómo lo ven? Bueno, eso es lo que va a querer instalar el gobierno del gobierno nacional. Va a empezar a tratar de decir que hay una disputa entre provincias cuando lo que tenemos que hacer es bajar el gasto público. O sea, no es sacarle a uno para darle a otro. Que bajen el gasto público. Que dejen de gastar en tonterías, que empiecen a bajar el gasto público y a partir de ahí van a bajar cualquier tipo de conflicto. Ramiro, te pregunto porque todo esto tiene una matriz y una raíz que es histórica. Es mucho más vieja que este debate o esta discusión sobre el punto sí o el punto no de la coparticipación de la ciudad. Y que es la famosa ley de coparticipación que se debe, la renovación de la misma, que se debe a la República Argentina hace muchos años. ¿Cuál es la mirada del sector de los libertarios respecto de esta situación que algunas provincias reclaman? De hecho, la han llevado a la Corte Suprema y han tenido fallos favorables a la hora de ese reclamo, diciendo, bueno, si nosotros ponemos X, queremos recibir en la misma proporción de lo que ponemos hacia el gobierno nacional. ¿Cómo leen ustedes desde el sector de los libertarios esta historia? Que hay un conflicto que ya lleva décadas, que en la Argentina parece que nunca se quiere resolver y que lo que termina haciendo es que los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales terminen dependiendo de un gobierno nacional. Y a partir de ahí sabemos todas las perversiones políticas que terminan pasando en consecuencia de eso. Por eso hay que terminar de solucionar esto y terminar con esta mentira de esta coparticipación que lo único que hace es generar este tipo de problemas. ¿Podría haber algún tipo de propuesta desde el sector de los libertarios en el Congreso Nacional para cambiar la ley de coparticipación? Por supuesto, nosotros tenemos una propuesta que es la más dura de todas. Ajá. Que es dar vuelta a todo. ¿Y cómo sería? No hacemos retoques de color para, digamos, satisfacer el corto plazo. Nosotros estamos planteando un modelo impositivo diferente, una reforma fiscal profunda, que tanto se haya una reformulación del gasto público como de la matriz impositiva, que es bajar los impuestos, pero al mismo tiempo ver desde cómo se cobran. O sea, esta situación de que tenemos un IVA del 21% que pasa todo por el gobierno nacional, me parece que está incorrecto, que es lo que se genera tanto problema. Pero entonces, ¿ustedes estarían a favor de que baje en general el gasto de coparticipación, que se financia fundamentalmente de los impuestos? Pero vale, totalmente. O sea, lo que nosotros necesitamos hacer es terminar con esto de las transferencias discrecionales y de la dependencia de los gobiernos provinciales del gobierno nacional. Porque lo que pasa es que hay un gobierno que hay un nivel gubernamental que recauda y otro que gasta. Siempre va a haber conflicto. Y entonces, concretamente, ¿qué número debería tener? Porque era en 2016 1.4, luego el Macri lo subió a 3.5, ahora el fallo dice... Vos estás hablando de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires, sí, ahora el fallo de la Corte, la cautelar tiene que dice... haber una reformulación de todo. De todo, claro. Está bien. Con participación y de la matriz impositiva. Pero porque hay los problemas. Porque si no estás moviendo un poquito y dependiendo de lo que te dice el presidente. O sea, del momento, que no es lo correcto. Entonces, el número que deja firme la cautelar de la Corte, 2.95, ¿te parece que, al menos por el momento, está bien? Está bien, sí, pero no es lo correcto. Lo correcto es reformular todo. O sea, esto es volver a algo que estaba mal, pero está menos mal de lo que hizo el último gobierno, ¿se entiende? Sí. Okay, o sea, el tema es que estamos todo el tiempo tomando un placebo para una enfermedad que no se termina de solucionar. Tenemos que ir a cuestiones mucho más drásticas y a soluciones mucho más profundas.
no estos retoques de un puntito, no tiene mucho sentido. Ramiro, en algún momento hemos hablado sobre el tema de las decisiones o reformas drásticas, ¿no? ¿Hay paño en una sociedad como la Argentina venimos haciendo el recorrido desde hace mucho tiempo, pero tenemos datos de las últimas semanas, con inflación altísima más allá de la disminución respecto de la del mes anterior, con una canasta básica que lamentablemente para muchos argentinos significa estar por debajo de la línea de pobreza, con un número de desocupación que hoy nos enteramos es el 7,1 y en aumento? ¿Hay paño para reformas tan profundas cuando se sabe que este tipo de reformas habitualmente dejan gente fuera del sistema? No se sabe eso. Yo sé lo contrario, al revés. Vos lo estás diciendo. Fíjate lo que dijiste. Sabemos que tenemos todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo genera esto. Ajá. Las reformas que nosotros planteamos es todo lo contrario. ¿Y cómo se encamina? No te puedo responder la pregunta porque, la segunda parte sí, se contradice con la primera. Es al revés. Nuestras reformas son las que cambian el eje y cambian el rumbo de la Argentina. Está bien. Y cambia la tendencia. Pero está bien, esa es la mirada de lo que vos me estás contando teóricamente. Lo que digo es, en la práctica, lo que se ha por lo menos probado dentro de la línea de lo que ustedes plantean desde lo económico, las veces que nos ha tocado en la Argentina tener, políticas económicas más liberales, han demostrado que dejaron a mucha gente afuera del sistema. Pero, por ejemplo, ¿cuándo? En el menemismo, por ejemplo. Tengo ejemplos miles para contarte que se cerraron, se cerraron miles de fábricas, Ramiro, y se quedó la gente sin trabajo. En el menemismo, ¿por qué no tuvieron las reformas profundas? No hubo una reforma laboral, fue la reforma que faltó. Pero el menemismo bajó la pobreza. Hasta que subió a final de la década, en 2001 estábamos en 50% de pobreza, igualmente cuando estalló la crisis de 2001. Bueno, está bien, pero no la acusó el menemismo, acusó lo de la Rúa. Jiménez había ido al gobierno. Ramiro, tengo una pregunta de curiosidad, ¿te la puedo hacer? Estoy viendo atrás lo que ¿son latas de atún lo que hay? Yo me vuelvo loca, ¿o es otra cosa? Estoy llevando a ver, te las levanto un poquito más. ¿Qué es eso? Tenés un estoqueo tremendo. Sí, es una representación de lo que es la Argentina. ¿Cómo sería? Es una representación de lo que es la Argentina, la lata de atún. Hay que ahorrar y qué mejor que ahorrar en latas de atún. O sea, si vos que sos asesor financiero, youtuber, influencer financiero, hay que ahorrar no en dólares, sino en latas de atún ahora. Y cuestiones básicas, es para recordar la situación de la Argentina. Cada vez que las miro me acuerdo, aparte de que tengo la responsabilidad ahora de comérmelas. Pero bueno, el problema son mis vecinos, porque me llevé todas del mismo supermercado. Los dejaste a todos sin atún. Y la realidad que también me fijé que estaban en oferta y que es el momento de comprar atún. Es el momento. Para los próximos 2 años. Ramiro, te queremos agradecer enormemente este rato de charla y aceptar siempre las preguntas, todas las que te hacemos. La próxima te queremos invitar aquí al piso, venite a visitarnos. Gracias, ahí Dale. estaremos. Un gran abrazo. Que estés bien. Gracias, Ramiro, un abrazo.